Saludamos a todos los que nos visitan a nuestra página web, La Trompeta de Dios. Los textos de los presentes videos, que también son muy cortos, pueden encontrarlos en la página web, La Trompeta de Dios, en la sección de artículos. Hoy queremos presentarles, compartir con ustedes un tema muy poco tratado, pero de mucha importancia, que hemos titulado La excelencia del conocimiento de Cristo. Al hablar del conocimiento de Cristo, ¿acaso alguien se puede ufanar de haber terminado de conocer al Señor Jesús? Porque absolutamente nadie puede hablar de la supereminente grandeza del Señor Jesucristo y pretender agotar el tema, principiando porque el Señor Jesús es imposible ni siquiera empezar a conocerlo a menos que nos sea revelado por Dios mismo, que es el único que posee ese conocimiento, como lo declara el propio Señor Jesucristo en el Evangelio. Él dice en Mateo 11:27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esta declaración nos revela que solo el Padre Eterno, el Creador de todas las cosas, sabe quién es el Hijo en toda su plenitud, que solo Dios conoce todo lo que significa Cristo en toda su profunda y altísima dimensión. A menudo pretendemos conocer al Señor Jesucristo por medio de estudios académicos, de talleres bíblicos, de conferencias especializadas, leyendo excelentes textos, múltiples videos y demás herramientas, y conste que declaro que hacer estas cosas de por sí es muy bueno, no hay que negarlo, pero resulta que el Señor es tan infinitamente grande, es tan excelente su grandeza y majestad, que nadie podrá llegar a conocerlo en toda su plenitud. Nuestro conocimiento del Señor Jesucristo siempre será incompleto, pero si es progresivo, ese conocimiento nos deparará grandes sorpresas, excelencias altamente gratificantes, revelaciones gloriosas, inconmensurables. Sí, hubo un dichoso día que por la misericordia de Dios fuimos objeto de esa revelación por parte del Padre, y Dios quiso, por su buena voluntad, revelarnos a su Hijo, pero fue tan solo algo supremamente incipiente, un hecho trascendental que necesita un desarrollo, algo que tiene por delante un horizonte inconmensurable, como cuando tú recibes una mera jarrita de agua tomada de la inmensidad del océano. ¿Cuánto tiempo durarías para que de jarrita en jarrita recibieras todo el agua del océano que se extiende frente a ti? Para ilustrar este asunto, vamos a plantear un ejemplo. En los albores de la vida de la iglesia, un día, un varón llamado Saulo de Tarso corría en una desaforada carrera por el camino que desde Jerusalén conducía a Damasco de Siria, acompañado por un grupo de agentes y funcionarios del Sanedrín judío, comisionados para exterminar de la faz de la tierra a los seguidores del Señor Jesucristo. Y eso ocurría después de haber participado en el martirio del joven diácono Esteban en Jerusalén.
Esa era la infausta misión de Saulo. ¿Por qué lo hacía? Sí, en cumplimiento de órdenes del Sanedrín, pero ¿por qué lo hacía? ¿Acaso estaría completamente seguro de que le prestaba un servicio a Dios? ¿Dónde radicaba el centro de semejante componenda? ¿Qué mal le estaban haciendo a la sociedad los seguidores de este camino? Pero ahora conocemos que lo hacía sencillamente porque no conocía quién era el Señor Jesucristo. En ese momento, Saulo de Tarso no tenía ni la más remota idea de con quién se estaba enfrentando. En realidad, el Señor Jesucristo y sus seguidores no le hacen sino mucho bien a la sociedad. Pero ahora, como ayer, el Señor Jesús y los que le obedecen desenmascaran a los que sí le hacen daño a la sociedad, es decir, a los mercaderes religiosos, entre otros. Y dice la palabra que en esa ceguera, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco. Lo puedes leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1. Pero el Señor en su soberanía, en su misericordia, y obrando conforme propósitos eternos, frenó la carrera de este furibundo perseguidor de los santos y se le reveló a Saulo en el camino de Damasco. Pero ese dramático y trascendental acontecimiento en la vida de Saulo de Tarso solo refleja un mero principio de una gran revelación en la vida de un creyente de Jesucristo. El día que tú creíste en el Señor, ese hecho es apenas la puerta de entrada de una gran cadena de eslabones. Esa aparición y esas palabras del Señor Jesús a Saulo cuando le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, en realidad constituían una revelación que necesariamente estaba destinada a que a través de los años llegara a ser plena, de una vivencia progresiva, constantemente perfeccionada, destinada a un proceso de madurez y de perfección en el conocimiento del Señor Jesús que ese día se le revelaba, y eso en el marco de un escenario y proceso permanente al que el Señor llama discipulado. Aclaramos en este punto que el discipulado no consiste en un mero conocimiento intelectual y académico. El discipulado es una entrega. El discipulado es un compromiso. El discipulado requiere una transformación y conlleva pagar un precio. Pues bien, mucho más tarde, en el pleno ejercicio de su ministerio, el apóstol Pablo llegó a escribir en su epístola a los Gálatas la siguiente declaración: pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Eso está en el capítulo 1 de Gálatas, entre los versículos 15 y 16. Pero repito, esa revelación no se detuvo ahí, ni se detendrá jamás. Debe ser una preocupación permanente de todos los hijos de Dios. ¿Qué sucedió con Saulo de Tarso después de ese día en el camino de Damasco? ¿Acaso tuvo éxito cuando recién convertido quiso ir a la sinagoga de Damasco a predicar a Cristo? La palabra de Dios dice que en su inmadurez más bien confundía a los judíos.
y tuvo que ser librado de la muerte y ser encaminado a su casa en Tarso, donde permaneció por lo menos 12 años en un proceso de revelación, de madurez espiritual, de conocimiento de Cristo y de sacarle al futuro apóstol Pablo el Saulo furibundo y orgulloso que llevaba por dentro. En el camino de Damasco, el Señor derribó por tierra al Saulo de Tarso, pero era necesario que se levantara y fuese convertido en Pablo, el apóstol de los gentiles, el agente celestial de los designios del Señor. ¿Cuál era el trasfondo histórico de la vida de Pablo? Había sido un hombre de mucha importancia en su medio. Ciertamente en su carne, Pablo tuvo muchos motivos y eminentes causas de enorgullecerse. No obstante, ser un hebreo puro, había heredado la privilegiada ciudadanía romana. Desde su niñez había estudiado en la prestigiosa y rígida Academia Teológica de Gamaliel, el brillante maestro de su tiempo. Seguramente había sido un excelente estudiante, de esos que desde su niñez los entrenaban para aprenderse las escrituras del Antiguo Testamento de memoria. Pertenecía al prestigioso partido religioso de los fariseos y, por si esto fuera poco, llevaba el nombre del primer rey de Israel, Saúl, de su misma tribu, la de Benjamín. Y en su carrera político-religiosa seguramente le esperaba un halagüeño porvenir, tanto como en lo económico. Este hombre tenía un prestigio. Él mismo se creía perfecto, se creía irreprensible. Pero él había sido apartado por Dios desde el vientre de su madre. Y en las manos de Dios, todas esas cosas no solamente no sirven, sino que estorban para que un siervo del Señor lleve a cabo la obra que el Señor le haya encomendado. Conocer a Cristo y servirle conforme a su voluntad es lo más excelente que le pueda suceder a una persona. Y Pablo con el tiempo llegó a comprender que esa era una tarea que jamás llegaría a terminar de perfeccionar del todo, ni a darla por terminada. Y estando preso en Roma, llegó a expresarle a los filipenses estas palabras. Dice en Filipenses 3, los versículos 7 y 8, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Vemos que el apóstol continúa en su empeño de seguir conociendo a Cristo. No quiere estancarse. Es peligroso estancarse. Esto nos enseña que a medida que somos despojados de nuestro propio bagaje adámico y que todo lo importante en nuestras vidas lo lleguemos a considerar con menos importancia cada día, todos nuestros triunfos, todas nuestras victorias personales, todo lo que nos llenaba de orgullo, todo lo que ocupaba los lugares más importantes de las fibras más sensibles de nuestro corazón, todo lo que los hombres tienen por mucha honra, lo empezamos entonces a reemplazar
por los intereses del Señor y lo empezamos a considerar como verdaderos estorbos para ganar el conocimiento y la vida de Cristo en nosotros. A medida que ese proceso avanza, es cuando nos vamos enterando que todavía nos falta mucho, que nos falta más humildad, que nos falta más sometimiento, más obediencia, más perfeccionamiento, más conocimiento del Señor Jesucristo, que hay que proseguir a la meta, que Jesucristo es más grande y valioso que lo que nos imaginábamos. Cuando en nuestro acontecer diario vamos experimentando que cada día en nosotros va muriendo el viejo hombre, que en nosotros se va perfeccionando un maravilloso acercamiento con el Señor, que el Espíritu Santo se hace sentir en nosotros como el bebé en el vientre de su madre. Cuando todo eso va funcionando, entonces el Señor mismo se encarga de hacernos ver con mayor claridad cómo los hombres lo rechazan a nuestro alrededor, y aún una importante parte de la cristiandad no se preocupa por conocerle, que muchos de sus hijos lo ignoran. ¿Por qué rechazan entonces al Señor? ¿Por qué el mundo se burla de Cristo? ¿Por qué las instituciones religiosas le cierran las puertas al Señor? Porque no lo conocen. La iglesia difícilmente conoce algo de la palabra de Dios. En su oración sacerdotal, el Señor declara una verdad actual y eterna. Dirigiéndose al Padre, lo alaba y le dice: como le has dado a tu Hijo potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, dice el Señor, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, le dice él al Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Lo puedes leer en la oración sacerdotal, Juan 17, los versículos 2 y 3. Entonces el conocimiento de esa verdad es lo que nos trae la verdadera paz y prosperidad como hijos de Dios. El conocimiento de Cristo nos revela plenamente el significado de la vida eterna, una vida abundante que nos proporciona felicidad. ¿Cuáles son entonces las mayores preocupaciones de los creyentes en nuestro tiempo? Tú lo puedes ver. En la cultura cristiana moderna, a gran cantidad de creyentes los mueven otras motivaciones y no necesariamente lo que compete al reino de los cielos. La iglesia del Señor Jesucristo es un organismo vivo cuyo escenario natural es el reino de los cielos. Pero, a no suceder esto, sobre el tapete tenemos la prosperidad económica en primerísimo lugar, las preocupaciones por el bienestar terrenal. Ahora las bendiciones no son espirituales. ¿Por qué todo esto? Porque la carga de la enseñanza es muy terrenal. Por ejemplo, debemos cumplir con el precepto de diezmar. Vemos también que es protuberante el alarmante alarde de erudición teológica y doctrinal, la retórica vacía, ese afán de protagonismo, el creciente auge del nicolaísmo clerical, la figuración ministerial, la proyección personal, la proliferación de ministerios, entre comillas, en fin. Hay que tener muy en cuenta
que el Señor Jesús no es solamente nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro abogado delante del trono de Dios, sino que lo debemos considerar también que Cristo es Dios, Cristo es también Dios, que Él es el Rey, Él es el Señor, el que tiene en sus manos el destino final de todas las cosas, que es el juez nuestro y puesto por el Padre, que vendrá con poder y gloria a implantar su reino de verdadera justicia, paz y seguridad entre los hombres, que juzgará a los vivos y a los muertos. Los vivos son los salvos, los muertos son los que no conocen a Cristo. Que Jesús no es un bebé que nace todos los años en diciembre y le cantan las canciones más bobas inventadas por los hombres. Tampoco muere todos los años en tiempo de Semana Santa, y que las gentes religiosas aprovechan también para comer pescados, mariscos y buenos vinos y salir a veranear. La humanidad de la cultura occidental está llena de mitos y cuentos de viejas, y todo eso también ha entrado a la iglesia del Señor Jesucristo, pervirtiendo el verdadero propósito del Señor entre los hombres. Tú puedes ver que las naciones no pueden llegar a un acuerdo de paz, que todo es una tragedia, que todo está envuelto en patrañas, que no se puede confiar en ningún gobernante, que todo se convierte en un estruendoso colapso, que no hay sistema de gobierno confiable. ¿Por qué? Porque Dios destinó a su Hijo, y solo a su Hijo, como el único Señor de su universo, como el supremo Rey justo que gobernará a las naciones con toda la verdad, esa verdadera paz y distribución justa de los recursos, con una influencia benéfica sobre todas las tribus de la tierra. Y la iglesia está llamada a acompañarlo en ese gobierno. Y para eso estamos convocados a conocerlo cada día con mayor excelencia y perfección. Pero, porque en esto hay un pero preocupante. Pero, no todos los creyentes están interesados en perfeccionar sus vidas, en santificarse, en salir del todo del mundo, para poder participar en ese reino milenial. De acuerdo con la epístola de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 12, todos los santos, todos los creyentes, que nos interese lo que el Señor está haciendo ahora, ocupado en la edificación de su verdadera iglesia, todos estamos llamados a perfeccionarnos sin parar, para entrar a colaborar en esa edificación. ¿Hasta cuándo debemos estar en ese perfeccionamiento? Dice allí en Efesios 4:13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Debemos ir creciendo en el conocimiento de Cristo y perfeccionándonos en la vida celestial hasta que todos lleguemos a creer y vivir y conocer lo mismo, hasta que todos lleguemos a pensar lo mismo, hasta que todos lleguemos a desear la venida del Señor para verle su rostro. Dice el apóstol Pedro en su segunda epístola 1:3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Eso se logra por el conocimiento. Entonces, por doquier encontramos a muchos creyentes oprimidos, creyentes desesperados,
debido a tantas cosas metidas en nuestro corazón, en ese mismo corazón donde debería estar reinando el Señor Jesús. De pronto puede haber en el creyente una mezcla de su fe con sus antiguas ilusiones, una lucha sin cuartel entre si dejar que Cristo gobierne en tu vida o la sigas gobernando tú mismo. Pero el Señor está tocando a tu puerta. En este tiempo el Señor quiere entrar en tu morada privada. Pero es necesario que tú le abras la puerta. El Señor no entra forzando las cerraduras. El Señor respeta tu privacidad. Respeta tu voluntad. Tú eres propiedad del Señor y tú no lo admites. Y quieres seguir tu propio rumbo. Pero Él te dice que Él quiere que tú le conozcas y veas su gloria. Tú eres un hijo de Dios. Él quiere que entres en un terreno diferente, en el terreno del reino de los cielos, donde se habla un idioma diferente. El Señor Jesucristo es ahora el Señor y dueño de todo. Ya Él lo rescató todo en la cruz. Entonces Él dice en Mateo 11, los versículos 27 al 30, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay una iglesia institucionalizada, eso lo sabemos, y la hay dentro y fuera del Vaticano. La hay incluso en las toldas mismas de la Reforma. Son grandes instituciones y movimientos que se precian de ser de Cristo, pero en realidad no lo son. En esas instituciones, y me refiero a las instituciones, no a los hermanos, allí no gobierna Cristo. Allí la humildad y sometimiento brilla por su ausencia. Muchos profesan ser de Él, pero no le obedecen. Por eso el Señor está llamando a las personas, a los que le quieran conocer, a los que quieran ser santificados y transformados. El Señor no está interesado en esas instituciones religiosas. Esas instituciones están destinadas al fracaso. Van a sucumbir tarde o temprano. Pero tú, hermano creyente, si atiendes el llamado del Señor, serás lleno de todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Que el Señor bendiga a todos los que lean y escuchen la palabra de Dios y las pongan por obras. Amén. Amén.